En la isla de Berk, el cielo nunca anuncia paz. Es un lugar donde el viento sopla fuerte, las casas son robustas como sus habitantes, y el peligro siempre llega con alas. Aquí, ser un vikingo no es una elección, es una obligación. Una tradición que se defiende con espadas, gritos de guerra y un odio heredado: el odio hacia los dragones. Una noche cualquiera, aunque en Berk ninguna lo es, el caos se desata. Un enjambre de dragones irrumpe en el cielo. El rugido de las bestias se mezcla con el silbido de las flechas y el crujido de la madera incendiada. Las criaturas vuelan bajo, se llevan ovejas, lanzan fuego, y en medio de todo esto está él, Hippo, flaco, torpe, desentonado. Un joven aprendiz de herrero que no parece tener lugar en el violento ballet de su pueblo. Mientras los demás luchan, él corre por las calles con un artefacto que diseñó para derribar a un furia nocturna. Una criatura tan temida que nadie ha vivido para describirla. Pero Hippo no es como los otros. Él no busca venganza. Quiere pertenecer. Quiere probarle al mundo, y a su padre, que puede ser un verdadero vikingo. Esa noche, mientras todos están ocupados en la batalla, él dispara su invento y jura haber alcanzado algo. Nadie le cree. Porque en Berk, la palabra de un hijo inútil no compite con la experiencia de un guerrero. Estoico, su padre, es más que el líder de la aldea. Es el símbolo de todo lo que un vikingo debe ser. Y no puede comprender cómo su único hijo ha resultado tan diferente. En lugar de fuerza, tiene ideas. En lugar de instinto, cuestionamientos. Lo mira con decepción, sin saber que ese mismo muchacho, que tanto le avergüenza, acaba de hacer lo impensable: derribar a un furia nocturna. La mañana siguiente, Hippo sale en busca de pruebas. Y lo que encuentra es mucho más que eso. En el bosque, entre los árboles y el silencio, ve por primera vez a la criatura que cambió su destino. El furia nocturna yace atrapado. Herido. Inmóvil. El momento que tanto había soñado está frente a él, un cuchillo en mano, el aliento contenido. Y, sin embargo, no puede hacerlo. Porque donde los demás ven una amenaza, él ve otra cosa. Un ser vivo. Atemorizado. Con miedo. Con ojos. Hippo corta la cuerda y se va. El dragón no lo ataca. Ambos se miran por un instante y se entienden. En ese bosque empieza algo que nadie en Berk podría imaginar: una amistad sellada en la elección de no destruir. Pero Berk no espera. La guerra sigue y Estoico, decidido a convertir a su hijo en un hombre, lo inscribe a la fuerza en el entrenamiento de combate con dragones. En el foso de prácticas, Hippo se une a otros jóvenes que, como él, buscan un lugar en la sociedad. Astrid, Rufnut, Tofnut, Snotlaut y Patapés. Algunos se burlan. Otros lo ignoran. Pero todos coinciden en que Hippo no tiene nada que hacer ahí. Los días pasan y el entrenamiento avanza. Los instructores enseñan a combatir con fuerza, con rabia, con violencia. Pero Hippo, marcado por lo que vio en el bosque, no puede atacar. No lo entiende, no lo acepta. En silencio, comienza a observar. A tomar nota. Descubre que los dragones no son salvajes por naturaleza, sino que responden con miedo. Cada comportamiento tiene una razón. Cada ataque, una defensa. A escondidas, vuelve al bosque. Encuentra al dragón. Lo alimenta. Lo estudia. Y, eventualmente, le pone un nombre: Chimuelo. No porque carezca de dientes, sino porque puede guardarlos como si nunca los tuviera. Un detalle que resume perfectamente el engaño de las apariencias. Chimuelo no puede volar por completo. Le falta una parte de su cola. Hippo, con sus conocimientos de herrería, construye una prótesis. No perfecta, pero suficiente para empezar. Pronto, lo monta por primera vez. Y lo que siente no puede explicarse. No es solo volar. Es soltar todo lo que no lo dejaba avanzar en tierra. Es la primera vez que se siente libre. A través del vuelo y del vínculo, Hippo aprende más que cualquier maestro podría enseñarle. Descubre que los dragones no son monstruos. Son víctimas. De una guerra que nunca entendieron, de una cultura que nunca los quiso comprender. Chimuelo no es solo su amigo. Es su espejo. También ha sido encerrado, limitado, incomprendido.
Mientras esto ocurre en secreto, en el entrenamiento su desempeño comienza a sorprender. No lucha con violencia. No se impone con fuerza. Se gana a los dragones con calma, con conocimiento, con empatía. Los calma, los esquiva, los respeta. Y los resultados hablan por él. Astrid, su compañera de entrenamiento más aguerrida, empieza a desconfiar. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué los dragones no lo atacan? Hippo no responde. Guarda su secreto con cuidado. Porque sabe que si lo descubren, no lo van a escuchar. Van a destruirlo. A él y a Chimuelo. Entonces llega el día decisivo. El combate final. La prueba que determinará quién enfrentará a un dragón real. Y contra todo pronóstico, Hippo gana. El hijo del jefe, el muchacho flaco que no servía para nada, ahora es el mejor de su clase. Todos lo miran diferente. Pero nadie sabe por qué. Nadie conoce la verdad detrás de su éxito. Nadie, excepto él, y un dragón que aprendió a confiar en un humano. Hasta aquí, nadie ha descubierto su secreto. Pero todo lo que se oculta, algún día sale a la luz. En toda historia llega un punto donde la verdad ya no puede esconderse. Para Hippo, ese momento llegó justo cuando todo parecía estar en su lugar. Había ganado el entrenamiento, tenía la admiración de sus compañeros y, por primera vez en su vida, sentía que podía pertenecer. Pero lo que lo hacía especial, lo que realmente lo diferenciaba, era también lo que no podía compartir, su vínculo con un dragón. La prueba final era simple, al menos en apariencia. Enfrentar a un dragón en combate real, en la arena del pueblo, ante la mirada de todos. Era un rito de paso. El momento que confirmaba si un vikingo estaba listo para matar, o para morir. Cuando liberaron al dragón en la arena y los tambores retumbaron en Berk, todos esperaban que Hippo hiciera lo que se suponía debía hacer, luchar. Pero él no levantó su lanza. Soltó las armas, bajó la mirada y caminó hacia la criatura con la única intención de calmarla. No quería herir. No podía hacerlo. Porque sabía algo que los demás no sabían, que los dragones no eran enemigos. Eran seres incomprendidos, atrapados en una guerra que no habían elegido. Por un instante, pareció funcionar. El dragón respondió al gesto con calma, como si también estuviera cansado de la violencia. Pero la multitud no entendió. El silencio del pueblo no fue de respeto, fue de presión. El temor colectivo, la necesidad de ver una victoria, se volvió insoportable para la criatura. Y el dragón, abrumado por las miradas y el ruido, reaccionó con furia. Atacó, rugió, y Hippo quedó atrapado en medio del caos. Pero en ese instante, desde lo alto, una sombra cruzó el cielo. Chimuelo, su dragón, su amigo. Movido por algo más fuerte que el miedo, por un lazo que iba más allá de la especie, descendió veloz y se interpuso. No atacó al dragón. No atacó al pueblo. Solo protegió a Hippo. Porque había aprendido, como él, que no todas las batallas se ganan con fuego. La escena dejó a todos paralizados. Estoico, su padre, no vio un acto de lealtad. Vio una amenaza. Vio a su hijo acompañado de aquello que juraban destruir. El miedo, la vergüenza y el enojo se mezclaron en su rostro. Y entonces, la verdad quedó expuesta. El hijo del jefe tenía un dragón. No como enemigo, como aliado. No hubo lugar para explicaciones. Chimuelo fue capturado. Y con él, se rompió algo más profundo, la confianza entre padre e hijo. Estoico no escuchó razones. Solo pensó en su deber como líder. Usaría al dragón para encontrar el nido. Para acabar de una vez por todas con lo que consideraba el origen de todos sus males. Hippo quedó solo. Rechazado. Señalado como traidor. Lo que había descubierto, lo que había construido en silencio, se convirtió en su carga. Porque a veces, tener razón no basta. A veces, mostrar compasión es confundido con debilidad. Y en un mundo gobernado por el miedo, ser diferente sigue siendo la forma más peligrosa de valentía. Mientras tanto, la expedición liderada por Estoico llegó al nido. Pero lo que encontraron allí no fue una victoria, sino un error. Uno gigantesco. De las profundidades emergió el verdadero enemigo, el dragón alfa. Una bestia colosal que no obedecía a nadie, solo al hambre.
Los dragones no eran libres. Eran sirvientes, obligados a llevar alimento o ser devorados. La batalla comenzó, y la balanza se inclinó rápido. Las armas de los vikingos no eran suficientes. Ni su valentía, ni sus gritos. El fuego del dragón alfa arrasó todo a su paso. Lo que se suponía sería un acto heroico, se convirtió en una sentencia de muerte. Pero Hippo no se quedó esperando. Con la ayuda de Astrid y sus compañeros, Hippo no se rindió al rechazo. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho su padre, pero aún podía intentar salvarlo. Liberaron a los dragones usados en los entrenamientos, y uno a uno, los montaron. Ya no eran aprendices. Ya no eran niños asustados. Eran jóvenes que habían descubierto otra verdad y estaban dispuestos a defenderla. Hippo no montó a Chimuelo. No aún. Porque su padre lo había llevado con ellos. Pero eso no lo detuvo. Voló junto a Astrid sobre el dragón que alguna vez fue símbolo de miedo y ahora representaba su única esperanza. El regreso no fue triunfal. Fue urgente. Desesperado. Los vikingos, atrapados frente a una amenaza que no comprendían, vieron aparecer en el cielo algo impensable. Sus propios hijos cabalgando a lomos de aquellas criaturas que juraban destruir. Y entre ellos, el hijo del jefe. Ya no como un estorbo. No como el muchacho torpe que fallaba en todo. Sino como alguien que había entendido algo que el resto aún se negaba a ver, que los dragones no eran enemigos. Eran la clave para sobrevivir. Para cambiar. Para reconciliarse con el mundo. Ese día, Hippo no buscaba aprobación. Solo buscaba salvar a su gente. Incluso si su gente no quería ser salvada por él. La batalla final fue brutal. El dragón alfa era más fuerte, más grande, más feroz. Pero no era libre. Chimuelo sí. Y eso marcó la diferencia. Hippo entendió que no podía derrotarlo con fuerza. Solo con astucia. Lo guió al cielo. Lo alejó del nido. Y en una caída que parecía inevitable, lanzó la última esperanza. Ganaron. Pero a un costo. Hippo cayó. Chimuelo lo protegió, pero no del todo. Cuando despertó, lo hizo en su cama. Rodeado por su padre, Astrid y todos los que alguna vez dudaron de él. Había salvado a Berk. Había cambiado el destino de su pueblo. Pero también había perdido una parte de sí. Su pierna ya no estaba. El muchacho que había sido despreciado por no tener fuerza, ahora era celebrado por tener corazón. Berk ya no era el mismo. Los dragones se convirtieron en parte del pueblo. En compañeros. En amigos. Los tejados fueron adaptados, las costumbres cambiaron. Porque cuando alguien se atreve a ver diferente, todo lo demás también puede transformarse. Hippo ya no era solo el hijo del jefe. Era el líder que había aprendido a guiar sin destruir. El joven que rompió con siglos de odio no con espadas, sino con comprensión. Y a su lado, siempre, el dragón que eligió confiar en un humano. Juntos volaban sobre una isla que ya no temía a las alas, sino que aprendía a volar con ellas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, te esperamos en el próximo relato. Muy pronto, en Relatos del Más Allá, viajaremos a nuevos mundos, con nuevas criaturas, y nuevas preguntas que hacernos sobre lo que creemos conocer.